Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de Docker. En esta ocasión vamos a ver cómo arrancar nuestros primeros contenedores, las opciones más comunes para hacerlo, además de cómo ver los detalles de un contenedor en ejecución, ejecutar un proceso en segundo plano, mapear puertos y entender cómo un contenedor se comporta como un proceso. Recuerda que todo el contenido del curso lo puedes ver por escrito en mi página web pazpereza.dev, el cual se renderiza desde ficheros Markdown en un repositorio en Pazpereza en GitHub. No olvides dejarle una estrellita y además puedes coger cualquier página de la documentación, darle a editar página para poder editarla, contribuirla, hacer un pull request y así corregir, complementar este curso y hacerlo de una forma más comunitaria. Te dejo con el episodio. Vamos a comenzar arrancando el primer contenedor. Para ello ya deberíamos tener Docker instalado. Recuerda que puedes seguir la lista de reproducción para ver el vídeo de la instalación y si lo hemos instalado correctamente podríamos hacer Docker y ver todos los comandos que nos ofrece. Para ejecutar nuestro primer contenedor podríamos hacer simplemente Docker run y el nombre de la imagen. Los corchetes son solo para señalar una variable. Entonces, imaginaros que quiero ejecutar un Nginx, que es un servidor web. Pues Docker run Nginx. Le doy al intro. Lo primero que nos dice es, oye, yo no encuentro la imagen local, hace un pull de la imagen y me la descarga. Ya podemos ver que el Docker run implica hacer un Docker pull, que ya lo veremos, descarga la imagen y automáticamente ejecuta la imagen de Nginx y podemos ver aquí cómo está funcionando, ¿no? Bueno, aquí veremos cómo el servidor web se queda escuchando indefinidamente. De momento no hemos especificado nada y este es el comportamiento por defecto de este contenedor de Nginx. Yo voy a abrir otro terminal además para que podamos utilizar el comando docker ps. Puedes abrirte otra pestaña u otro terminal. Y si haces docker ps, podremos ver este comando que acabamos de lanzar, que tiene el puerto abierto, el puerto 80, hace 42 segundos. Vemos que Docker Desktop le asigna un nombre por defecto. En este caso, si tú no le especificas ninguno, te pone uno de aleatorios pregenerados. Y el comando que ha ejecutado. En su caso, pues tenía un script que se llama entry point para ejecutarse. Nombre de la imagen y ID del contenedor. Ya vemos que hemos lanzado el contenedor, pero oye, joder, yo no puedo salirme de esta terminal, ¿no? Estarás pensando, se me ha quedado bloqueado. ¿Por qué? Pues esto es porque hemos lanzado el contenedor y sin especificar nada, descarga la imagen, ejecuta el contenedor y nos pone el proceso principal. Nosotros lo que estamos viendo es el proceso principal del contenedor. Y como en cualquier Unix, si hacemos un control C, veríamos que se lanza una instrucción para matar el contenedor y si hacemos un docker ps ahora, podríamos ver que ya no nos aparece este contenedor listado. Es decir, se acaba de parar. Pero el contenedor puede estar en muchos estados. En este caso está parado, pero no está eliminado. Es más, podríamos hacer un docker ps -a y aquí podríamos ver todos los contenedores. En este caso podríamos ver aquí este contenedor de Nginx nuestro que acabamos de parar hace 27 segundos y ahí estaría. Es decir, no has perdido ningún dato que contenía este contenedor, simplemente está ahí parado. Luego podríamos volverlo a ejecutar y otras acciones que veremos en el próximo vídeo. Hoy nos queremos centrar en el proceso de arranque de contenedores, y entender bien cómo se comporta el proceso de un contenedor. Bueno, os voy a poner por pantalla las opciones más comunes en el arranque de Docker. Por defecto lo hemos lanzado sin ningún parámetro y ahora vamos a ver alguno de ellos. Tenemos el "-d", que es para lanzarlo en segundo plano, "-v" para montar volúmenes, "-name" para asignar nombres y no utilizar estos por defecto que pone Docker, "-rm" que permite eliminar el contenedor una vez que se para, es decir, se borra automáticamente cuando hacemos un stop o bien cuando finaliza o falla, "-e" para pasar variables de entorno y "-env" para pasar un fichero de variables de entorno. Iremos profundizando en todos ellos, no os preocupéis. Bueno, ya hemos visto cómo lanzar un contenedor con Docker Run y cómo ver el estado o los detalles de estos contenedores tanto parados como en ejecución con Docker PS y Docker PS -a. Ahora vamos a ver diferentes formas de lanzar el proceso del contenedor. El primer problema que hemos visto al lanzar la imagen de Nginx, si hacemos un Docker Run sin ningún parámetro, no podemos salir del proceso y o bien, una vez que estamos aquí en el terminal, podríamos cerrarlo para que se quede, hacer control C para pararlo, pero tendríamos otra opción. También tiene la opción de directamente ejecutar el contenedor en modo detach, es decir, que nosotros no estemos asociados al terminal principal. Entonces le doy un "-d", vemos que nos lanza el hash completo del contenedor y si hacemos un docker ps vemos que este hash es parcialmente el container ID, es decir, los IDs de los contenedores no es más que un hash para identificar su integridad y su nombre, y podemos verlo ya en este estado de ejecución sin nosotros ver el terminal. Y diréis, oye, pues ¿y si ahora me interesara ver qué está pasando dentro del contenedor, ¿no? Saber qué está pasando en este proceso?
Podríamos hacer un docker logs, podríamos poner el ID de este contenedor y directamente obtendríamos toda la salida de los logs de ese contenedor. Eso sí, solo nos mostraría hasta el momento en el que lanzamos el comando. ¿Qué pasa si quisiera ver los logs en vivo? Pues podría poner "-f" y volveríamos a tener el terminal pillado, ¿no? Atacheado, asociado al proceso del contenedor. Y lo mismo, podríamos hacer un control C y salirnos. Otra opción que no sea el de logs, porque esto al final, lo de logs, recordemos que con el "-f" veríamos en vivo el proceso, pero no podríamos interactuar con él. Imaginaros que estamos lanzando un programa que tienes que pasarle constantemente información por terminal. Podríamos usar la opción attach para volver al proceso de ese contenedor. Lo único que no veríamos el log, es decir, yo aquí estoy lanzando comandos que realmente se están ejecutando o se están lanzando al proceso del terminal de este contenedor. Si hiciera un exit aquí, veríamos que no pasa nada, pero si hacemos un control C, aquí ya sí que vemos que aparece el log y nos mata el contenedor. Bueno, estos son los comandos básicos para ejecutar un contenedor. Para que entendáis, sobre todo lo más importante, moraleja que tenéis que sacar de aquí, es que el contenedor no es más que un proceso en el cual se ejecuta una aplicación, en este caso el servidor web Nginx, podría ser un script de Python, vuestras aplicaciones de Node o cualquier cosa que se os ocurra que funcione dentro de Unix, eso sí, y simplemente lo podríais parar, lanzar, gestionar, ver los logs, volver al proceso, parar el proceso, como si gestionáis procesos de Unix, pero empaquetado en contenedores. Contenedores que vienen, recordad, de estas imágenes. Todos estos Docker Run que yo he hecho, si os fijáis, solo me ha descargado la primera de la imagen. Una vez que la imagen estaba en local, es muy rápido, prácticamente instantáneo, lanzar múltiples instancias de un servidor web. Y ya veis lo rápido que sería lanzar un servidor web de Nginx sin tener que hacer una apt install, Nginx, la configuración oportuna y demás. Todo va paquetizado en una imagen, se lanza un contenedor y ya tienes todo funcionando. Vamos a seguir avanzando. Bueno, ya habéis visto lo fácil que es lanzar un servidor web en Nginx, pero imaginaos que esto lo ponéis en un servidor, oye, no queréis que falle, ¿no? O que en caso de que falle, automáticamente vuelva a reejecutarse, a relanzarse. Pues esto se puede hacer con las políticas de reinicio. Las políticas de reinicio se definen en el comando "-restart" y tienen varias opciones, os las dejo en pantalla. Las más usadas, las de always, que se reinicie en cualquier caso, ya sea que se pare el contenedor o que se reinicie el servidor que ejecuta estos contenedores. Y luego la otra opción más común es la de unless stopped, es decir, se va a reiniciar siempre que nosotros no la paremos manualmente. Vamos a hacer un docker run "-restart" igual a always de un contenedor en Nginx. Podríamos ver que tengo este contenedor de ejecución y el de antes. Voy a borrar el de antes. Ejecutamos un contenedor con esta política de restart always y ahora si hacemos un docker ps podemos ver que efectivamente nuestro servidor Nginx está corriendo infinitamente. Si reiniciaría mi portátil, volviera a ejecutar docker de esto, o si fuera un servidor, automáticamente en que docker se levantara ejecutaría todos los contenedores que estuvieran con este tipo de políticas. Esto es muy útil en cualquier servidor que tengáis, activarlas. Pero bueno, llegados a este punto me estás diciendo, vale, estás ejecutando contenedores, estás viendo los logs, estás accediendo a ellos, pero realmente está funcionando el servidor web, ¿no? Es lo que quieres ver. Entonces aquí es donde entramos al mapeo de puertos. ¿Por qué hablo del mapeo de puertos? Porque la mayoría de servicios que ejecutemos en contenedores es probable que sean servicios web. Estos por defecto necesitan un puerto para que un cliente se conecte a ese puerto y poder compartirle una información del servidor web. En este caso, pues lo normal es usar 80 o 443 para protocolos HTTP, HTTPS, y lo que tú vas a ver aquí, en este caso, te está diciendo el puerto del contenedor. Pero vamos al navegador, si vamos al localhost puerto 80, vemos que no me estoy conectando a ningún lado, no veo el servidor web de Nginx. Y aquí es donde entra el mapeo de puertos. Esto lo que nos va a permitir es que, dado un puerto de nuestro equipo anfitrión, nuestro Windows, Linux, Mac o un servidor, natee o redirija la conexión de ese puerto a el contenedor. Como hemos visto, Nginx utiliza por defecto el 80. Vamos a ver ahora, hago un docker run "-d para, lo dicho, lanzarlo en segundo plano. Con la política "-p, yo aquí podría decir el puerto que quiero abrir en mi equipo local, 8080, y el puerto al que quiero asociar al contenedor. Entonces ya simplemente con esto, cuando yo vaya al navegador, al 8080, esto me redirigirá al puerto 80 del contenedor. Voy a lanzar un Nginx. Ahora voy a ir al puerto 80. He puesto el 8080 más que nada porque a veces el 80 en muchos Windows o según qué servicios tengas, si tienes Skype o algunas tecnologías de Microsoft, está ocupado. Entonces, si ahora vamos al 8080, aquí vemos, tenemos nuestro servidor web. Ya veis lo rápido que es lanzar un servicio en Docker. Docker run,
si está bien plantillado, lo tenemos funcionando al instante. Luego es verdad que aquí tendríamos que meter nuestra página web, si fuera el caso, y demás. Pero es infinitamente más rápido que configurar un servidor desde cero. Eso no me lo podréis negar. Bueno, vamos a ver algunas más opciones, porque, joder, imaginaros que no solo tenéis un servidor web con un puerto abierto, imaginaros que tuvierais rangos completos, múltiples puertos. Podríamos utilizar, como hemos hecho en Nginx, y podríamos meter tantas veces el parámetro "-p" como puertos tuviéramos. Imaginaros que queremos abrir también 8081 y redirigirlo al puerto 81. Podríamos hacerlo. Y me diréis, si tengo que abrir 1000 puertos, ¿tengo que ir uno por uno? Bueno, pues también tendríamos la opción de definir rangos. Imaginaros que queremos del 8080 al 9000, pues podríamos redirigirlos así. Entonces ahora, cualquier puerto que use en ese rango, vamos a ver si es cierto, 82, bueno, ¿qué pasa? No funciona, ¿no? 9000. ¿Por qué? Porque cuando definamos rangos tenemos que definir tanto un rango de origen como uno de destino para que se vayan macheando uno a uno, porque si no estaríamos redirigiendo 1000 puertos a uno, que tampoco tendría mucho sentido en la práctica y además no lo aceptaría este comando. Entonces tendríamos que redefinir un rango también en el destino. Yo creo que con esto serías capaz de coger cualquier contenedor de Docker Hub, lanzarlo y ejecutarlo. Y si fuera necesario, entender también cómo mapear los puertos necesarios para tú ver el servicio web, la base de datos o el servicio que se ejecute dentro del contenedor. En la siguiente sección veremos cómo pararlos, reiniciarlos, hacer snapshots o commits de los mismos y eliminarlos. Además, en siguientes vídeos también veremos cómo montar volúmenes para que no se pierdan los datos, manejar variables de entorno, gestionar redes de Docker y demás. No os preocupéis, poco a poco.